Hola chicos, bienvenidos a demostraciones épicas de cálculo 4. Hola amigos de YouTube, el día de hoy voy a dar la clase de abril 8, que bueno, para los que subieron ahí es la llegada de la abuela de Riemann, así lo llamó el profe, pero en realidad es una idea para las integrales de línea en un campo escalar. Sé que es un nombre un poquito aparatoso, pero a fin de cuentas se va a reducir a una cosa de este estilo. Entonces, pues bueno, no se complique mucho la vida. Vamos a empezar con la proposición que da pie a todo esto. Decimos, sea f y g una función funciones que toman valores en un intervalo, los manos reales, y que son continuas. Te doy una partición del a, b, que es un conjunto de puntos, los llamamos x0, x1 hasta xn, donde x0 es igual a y xn es igual a b. Y para cada punto vamos a considerar el intervalo que forman los x y, es decir, imagínate esta partición que es esta colección de puntos x1, x2 hasta x7 y aparte vamos a tomar un x y estrellita que va a ser un punto que va a estar entre los intervalos, es decir, a cada intervalo de lo que va a formar el x1 y el x2 y el intervalo que va a formar el x2 con el x3 y así sucesivamente, voy a tomar un x y estrellita y también voy a tomar un x y estrellita estrellita, o sea, dos elementos dentro de cada intervalo. Bueno, entonces vamos a tomar los x1 estrellita estrellita y x1 estrellita y x2 estrellita estrellita y x2 estrellita y así. Creo que hay un problema con la indexación en este caso porque tomamos desde 1 hasta n, pero n puse 7, entonces no sabría cómo, o sea, creo que está mal indexado porque pues empezamos desde 1 y tendríamos que terminar hasta 7, pero pues no caben. Entonces yo creo que hay un problemita por ahí, pero según yo son cosas de este estilo. Entonces también consideramos la norma de p como el máximo de la distancia en cada uno de estos intervalos. Es decir, estoy considerando la distancia entre cada uno de estos intervalos. Voy a poner así como si fuera este conjunto, la distancia del x1 al x2, digamos que es 1, la distancia del x2 al x3 es 1.2 y así voy a como calcular distancias. Bueno, en este caso me imaginé esa cantidad, o sea, como me imagino que están separados eso. Entonces, o sea, no es necesaria, pero yo me imagino que están así de separados. Entonces, en este caso, pues el máximo sería el 1.8. Bueno, una vez que consideraste el máximo y todo eso, entonces si cumple todo esto, el límite cuando la norma de P tiende a cero, es decir, que si este 1.8 tiende a cero, como es el máximo, va a ser que las demás también tiendan a cero. Los puntos de las particiones se hacen cada vez más cercanos, es decir, que las distancias como que tienden todas a cero. Que bueno, el máximo daría como una cota superior de todas las distancias, entonces pues las distancias, todas las demás distancias también tendrían a cero. Entonces controla al perro supremo y vas a controlar a todas las demás. Y entonces, bueno, si aplicamos este límite a esta suma, que es la suma desde i igual a 1 hasta n de f en un cierto punto de el intervalo x y menos 1 xd y g evaluado en otro punto del mismo intervalo multiplicado por la distancia del intervalo va a converger a la integral desde a a b de f por g. Para que se vea más por qué puedes llegar a esta idea, es porque estamos pensando en Riemann. Entonces, cuando le damos una partición de a, b, podemos definir la suma de Riemann como la suma desde igual a 1 hasta n de f en un punto dentro de un intervalo multiplicado por la longitud del intervalo. Y bueno, este intervalo va a estar dado por la partición. Lo de la suma de Riemann te dice que la suma de Riemann está entre la suma inferior y la suma superior. Aparte, bueno, hay una proposición que dice que cuando sucede esto, la suma de Riemann converge a la integral de a, b de f. Entonces, si lo ven bien, se parece un poquito. Imaginemos que reemplazamos esta suma de Riemann por esta fórmula. La única diferencia es que ahora estamos multiplicando por una g, x, y estrellita estrellita, que bueno, aquí no la tenemos. Entonces, bueno, esa va a ser el único cambio que le vamos a hacer. Además, también hay otra proporción que te dice que si f y g son continuas, entonces su producto también es continuo. Entonces, bueno, empecemos con la demostración. Nosotros ya tenemos una f, una g
y una partición. Queremos llegar a esto. Entonces, bueno, empezamos casi checando esta parte, que es a lo que queremos llegar. Entonces nos hablan de suma de Riemann porque probablemente quieren que los ocupamos. Entonces, lo que uno pensaría es tratar de que esto se convierta en una clase de suma de Riemann para después aplicar el límite. Pues esto se lo lleven a la integral para que converja a una integral. Entonces, vamos a sumarle un cero, que ese cero va a ser una suma de Riemann. Más visual, escribí mejor esta parte. Ya sabemos que f y g es una función continua, pero voy a utilizar como que Riemann en esta proposición, que bueno, básicamente es cuando el límite cuando el diámetro de p creo que es cero, de la suma de Riemann de la función f producto con g, con una partición p, va a converger a la integral de a a b de f producto con g. ¿Quién es esta suma? Pues es esta suma que es este producto, lo cual se va pareciendo más a lo que tenemos aquí. Además, bueno, voy a explicar como que la idea de la demostración, chance así se va a entender todavía mejor qué voy a hacer o por qué lo voy a hacer. Entonces yo quiero llegar a que el límite de esta cosa va a ser la integral de AB de f producto con g. Y esto pues lo vamos a lograr con la suma de Riemann. Pero para que podamos utilizar esta suma de Riemann, necesitamos que estén evaluados en el mismo punto, lo cual no sucede porque pues g está utilizando x y estrellita y aquí está utilizando estrellita. Entonces, lo que me interesa es que esta evaluación de g con x y estrellita y de x y estrellita sean muy cercanas, o sea, menores a una cierta epsilon, porque si sucede esto, pues van a ser el mismo punto, va a ser la misma evaluación. Y si son la misma evaluación, entonces ya podemos utilizar esta proposición. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer que esta g de x y estrellita se convierta en una g de x y estrellita y ya, calculemos la integral. Entonces, para poder obtener esto, tenemos que hacer que g de x y estrellita menos g de x y sea menor a una epsilon. Entonces vamos a sumar un cero mañosamente para hacer que aparezca esta diferencia. Entonces, bueno, este es el cero que sumé mañosamente, que es básicamente un menos g de x y estrellita, para ahorita ponerlo aquí. Y bueno, este lo sumé, o sea, este está en positivo para que sea un cero. Y bueno, voy a hacer esta operación. Podemos factorizar a la f de x y estrellita y al x y menos 1. Bueno, naturalmente debería de poner esta suma de este lado, pero ya directamente voy a checar que esta distancia va a ser menor a una epsilon. Voy a escribir esto de este lado, pero pues de todas formas nada más voy a analizar esta parte. Como voy a analizar esta parte, pues nada más voy a escribir esto. Bueno, si logro hacer que esta cantidad sea cero, es decir, esta cantidad se haga cero, entonces nada más nos vamos a concentrar en esta suma de Riemann, la cual ya convergiría a la integral de AB de f de g cuando apliquemos límites. Entonces queremos que esta cosa sea cero cuando le aplicamos el límite cuando el diámetro de P tiende a cero. Y bueno, parece que vas a cumplir porque, bueno, si estos dos se parecen mucho, entonces van a como valer cero, entonces va a ser cero por todo esto y va a valer cero todo. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, vamos a llamar a esto carita feliz y lo que queremos demostrar es que el límite con el diámetro de P tiende a cero, entonces carita feliz es igual a cero. Entonces, para hacer esta demostración, damos una epsilon para utilizar la definición del límite. Sea epsilon positiva, considera delta igual a un número que no vamos a saber qué es ahorita, pero vamos a considerar que sí se cumplió lo que queríamos, entonces podemos utilizar esta parte. Entonces, bueno, suponemos que si P es menor a, bueno, si el diámetro es menor a delta, entonces, y ya buscamos que esto sea menor a epsilon. Vamos a dar cotas superiores. Primero que nada, vamos a dar la con desigualdad del triángulo, a aplicar valor absoluto en cada una de las entradas.
Bueno, aquí me faltó agregar que carita feliz estaba en valor absoluto, porque bueno, es básicamente carita feliz menos 0. En valor absoluto va a ser menor a epsilon. Entonces, pues bueno, carita feliz menos 0 va a ser menor a epsilon, que estamos buscándolo aquí. Llamemos a esta expresión Alberto. Entonces, como f contiene un cerrado, existe una cota, porque como Alberto es menor a su cota superior, pues esto se cumple. Y además, como x y es mayor a x y menos 1, pues podemos quitar el valor absoluto. Entonces, bueno, como siguiente paso, como g es continuo en un compacto, en este caso es el intervalo a, b, entonces esto es uniformemente continuo. Entonces va a cumplir que para una epsilon que yo le dé, existe una delta positiva, tal que para todo par de puntos dentro del intervalo, si la distancia entre esos puntos es menor a delta gorrito, entonces la distancia de sus imágenes es menor a epsilon gorrito. Entonces no olvidemos que yo busco una delta que cumpla que si el diámetro de P es menor a esa delta, pues va a contar toda esta historia. Y pues aquí pues tengo una delta que me dan. Entonces, probemos. Si yo le doy esta delta aquí, ¿qué es lo que va a suceder? El diámetro de P va a ser menor a delta gorrito. Y va a cumplir esta proposición que apenas la escribí, que es que el máximo de la distancia de los intervalos va a ser mayor o igual que la distancia de cualquier intervalo. Entonces se va a cumplir la desigualdad. Pero, en general, esto es la longitud del intervalo, lo cual nos dice lo siguiente. Dentro de los intervalos existe el x y estrellita y el x y estrellita estrellita, y hay una desigualdad famosa que te dice que la distancia entre dos puntos dentro de un intervalo pues no va a ser mayor o igual a la distancia del intervalo. Bueno, en valores absolutos porque no sabemos si x y estrellita va primero o x y estrellita estrellita va primero que x y estrellita. Entonces, ya vimos que estos dos puntos cumplen la hipótesis. Si dos puntos son menores a delta estrellita, entonces la distancia de sus imágenes va a ser menor a epsilon gorrito. Entonces, nos quedamos aquí, que la suma es igual a 1 de m por el valor absoluto de g de x y estrellita estrellita menos g de x y estrellita, la distancia de x y menos x y menos 1, pues ya podemos acotar a esta distancia de imágenes porque pues son menores a epsilon gorrito. Entonces así queda la desigualdad y ahora sí podemos ya podemos hacer la suma telescópica y obtenemos m por epsilon gorrito b menos a. Nosotros podemos controlar a epsilon gorrito y para qué la queremos controlar, recordemos que eh, este, este, esta suma va a ser mayor a Alberto y Alberto va a ser mayor a valor absoluto de carita feliz y carita feliz era la que queríamos hacer eh, menor a epsilon. Entonces, pues queremos hacer que esta cantidad sea igual a epsilon porque pues aquí ya tenemos un menor estricto, entonces pues hagamos que esto sea igual a epsilon. Y entonces pues nada más pasamos todo esto dividiendo y nada más consideramos epsilon gorrito igual a epsilon entre m por b menos a. Entonces cuando apliquemos límite, esto se va a ir a 0 y nada más nos va a quedar esta parte y esta parte es igual a la integral de a a b de f producto con g. Y bueno, así se concluye esta demostración, que ahora sí, vamos con la idea. Vamos a terminar esto con la definición de integral de trayectoria. Entonces, bueno, damos una curva, toma valores en un intervalo, los manda a R3 y esa curva es de clase C1 en A, B. Hay un conjunto en R3 abierto, tal es que cuando aplicamos la función, o sea, la curva, a valores dentro de ese intervalo, los manda a U. Además existe una función que toma valores en U, o sea, la imagen de alfa de t, y esta función nos manda a R. Es continua en el conjunto U. Si te doy una partición de A, B, puedo definir la integral de trayectoria. Para dar pie a esta definición me gustaría apoyarme en una idea visual. Entonces, aquí dice que la tomemos
en R3, pero vamos a considerar una curva en R2. Una curva que manda elementos de un intervalo a R2. Entonces, está un intervalo A, B y con alfa lo vamos a mandar a R2. Ese conjunto lo vamos a llamar U, que es la imagen directa de alfa, bien dicho, la traza. Puede haber varias funciones que estén tomando valores sobre la traza y los manden a los reales. Por ejemplo, está la función constante, que sería como que tomamos un punto aquí, lo mandamos a tocar techito de este lado y así con todos los puntos, lo cual haría que se viera más o menos así. Los puntos que están sobre la traza los vamos a mandar a f de esos puntos, que sería, por ejemplo, el caso continuo sería como esta lámina. También puede haber el caso de que f mande los primeros números más abajo y verse más o menos así. Entonces más o menos así se vería la gráfica cuando aplicamos una f constante a nuestro conjunto U. Y lo que nosotros queremos calcular es la distancia que hay de f de U a la curva. Sería en este caso algo como este estilo. Queremos calcular el área de esta lámina. Entonces quiero que por un momento te olvides de este límite del diámetro y nada más nos concentremos en esto. Vamos a ver una partición del intervalo A, B. Vamos a tomar un punto dentro de los intervalos generados por la partición. Esos puntos, cuando les apliquemos alfa, van a caer de este lado. Entonces aquí caen esos puntos y vamos a checar dónde caen cuando les aplicamos f. Entonces tienen una cierta altura. Entonces para calcular el área de cada segmento, entonces imagínate que queremos calcular el área de esta lámina, ya tenemos la altura, nada más nos falta la longitud de la curva en ese intervalo. Eso lo vimos en el video anterior, y la longitud del intervalo va a ser igual a la integral de ti menos 1 a ti, es decir, de aquí a acá, o de acá a acá, o de acá a acá, o de acá a acá, de la norma de la derivada de la curva. Y eso lo vamos a hacer para cada segmento de la traza de la curva. Y ahora sí, cuando el límite del diámetro de las particiones tiende a 0, va a ser que haya muchas particiones, lo cual va a hacer que se aproxime todavía más a la integral de la trayectoria. Ahora vamos a utilizar, para esta igualdad ocupamos el teorema de valor medio. Como alfa es de clase C1, entonces su derivada existe y es continua, y es una función que toma valores en el subintervalo ti menos 1 ti. La norma de la derivada de alfa de t es continua, toma valores en ti menos 1 y ti cuadrado. Entonces existe un punto dentro de... Entonces existe un c dentro de ese intervalo, lo vamos a llamar... Existe un punto dentro de ese intervalo, lo vamos a llamar ti estrellita estrellita, tal que esa integral va a ser igual a la norma de alfa prima, evaluada en esa ti estrellita estrellita, por la longitud del intervalo, que en este caso es ti menos 1. Y ahora vamos a aplicar lo que acabamos de demostrar. Esta parte, que pues aunque sean distintas evaluaciones, si el diámetro de P tiende a 0, converge a la integral de su producto. En este caso, G va a ser como la norma de la derivada de alfa de t. Y F va a estar evaluado en un X y estrellita, en este caso alfa de ti. Y eso funciona porque alfa de ti toma valores en A, B y los manda a los reales cuando apliquemos F por esta parte. Y esta parte funciona porque alfa prima de ti, alfa es de clase C1, entonces es continua. Entonces aquí sí cumple que G es continua. Y también toma valores de A, B y los manda a los reales. Y así es como conseguimos la definición de integral de trayectoria. Y bueno, así concluye el video. Esto es cine. Bravo, bravo. Después va a haber integral de línea, la cual no entendí. Entonces, a ver qué sale, a ver qué sale. La tarea ya la tengo. Bueno, me cacho, el inciso 1. Chance luego le hago video. Gracias por ver, chicos. Adiós, adiós, adiós.